no tenemos brevete. Supuestamente este Quiñe ya debió estar. No sé cómo se maneja, sin embargo esa moto se ha metido. Creo que va a parquear antes que yo. Aquí sí hay un pequeño Quiñe, no sé si lo pueden ver. Hace un sol terrible. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Jenner Silva, por si todavía no me conoces. El día de hoy tenemos un video muy particular, muy especial. Algo que no pensé iba a grabar, pero vamos a documentar este video. Antes que nada, déjenme parquear porque estoy en un lugar que la verdad no sé cómo se maneja. Sin embargo, esa moto se ha metido. Creo que va a parquear antes que yo. Vamos a ver si es que puedo parquearlo yo también. Bueno, igual ya vino mi brother, así que no es necesario que parquee. Se fue a comprar agua mi brother. Y ahora sí vamos a partir a Tirana. ¿Y por qué es que dije que nos vamos a Tirana si es que estamos en Skoder? Es porque tenemos que entregar este vehículo, esta bestia. Resulta de que pues mi amigo y su novia están viajando por parte de Europa. Ellos parten desde Bélgica y se les jodió su carro en Albania. Ya les había mostrado en unos videos anteriores el carro que estaba jodido y tuvimos que dejarlo en la Citroën. Entonces la Citroën le devolvió el auto. De Tirana nos teníamos que venir para Skoder ya los cuatro. Resulta de que el auto se vuelve a joder en plena carretera y tuvimos que regresar, como que 30 minutos estábamos de Tirana, tuvimos que regresar hasta allá. Dejamos el vehículo y lo bueno es que nos entregaron este vehículo en reemplazo para poder continuar con nuestro viaje. Ya Citroën nos ha dicho de que el auto está ok. Sin embargo, mis amigos están trabajando y nosotros vamos a dedicarnos a llevarlo. Son casi 2 horas y media de trayecto en ir a Tirana. Lo mismo para regresar, pero quién sabe, cualquier cosa puede suceder en el viaje. ¿Por qué? 1, no tenemos brevete. 2, el auto, ninguno de los dos es nuestro, así que no sabemos qué puede pasar. Esperemos, la tercera, que al no tener brevete no nos pare la policía o no tengamos alguna multa por velocidad, etcétera. Es la primera vez que voy a manejar en estas carreteras albanesas, así que vamos a ver qué sorpresas nos depara. No sin antes hacer un pequeño review, una mirada del vehículo. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué condiciones me han entregado el vehículo. De hecho, acabo de ver acá una manchita, un puntito negro. Bueno, también veamos a la nena que está, uy, buena. Adiós. Pero vamos a darle una miradita a este vehículo para saber si es que está todo ok. Entonces voy a estacionarme en un lugar, voy a darle una filmadita para que Citroën no me diga también: oye, yo te entregué el auto sin este Quiñe y no sé qué. Tú sabes que a veces las concesionarias son un poco jodidas. Supuestamente no tenemos que pagar nada, tenemos gasolina para llegar, esperemos que tenga gasolina el otro vehículo para regresar. Les vamos informando en el video, así que vamos para allá. A ver, chicos, vamos a hacerle una pequeña filmadita a este auto antes de entregarlo y antes de que digan los de Citroën: no, que hemos encontrado algo aquí, que esto no ve, que esto no era. Para empezar, aquí sí hay un pequeño Quiñe, no sé si lo pueden ver. Ahí hay un pequeño Quiñe, eso ya parece que ha venido así desde la casa. No tiene tantas cosas, está un poquito sucio. Bueno, el color es blanco, por eso está un poco sucio. El auto parece estar en buenas condiciones. Yo creo que no tiene más detalle que solo ese y este de acá. Acá hay un pequeño golpecito. Citroën, ya saben, estoy grabando para que no me digan absolutamente nada. Yo creo que un par de rasponcitos que me imagino que por el tiempo del auto debe de haber chocado o tener algún Quiñe. No sé de qué año es el auto, pero tiene aproximadamente 189.000 kilómetros. La verdad es bastante. Nunca he manejado un auto con tanto kilometraje, sin embargo anda bien. Bueno, ya dicho esto, nos vamos a Tirana. ¿Cuántos carros has tenido desde el principio? ¿El Santa Fe fue el primero? No, o sea, el Santa Fe claro sí era mía, pero antes era de mi papá, pero yo lo manejaba. Claro, tú eres el encargado. Ya, claro, era una combi, esa combi que tú conociste, perdón. La combi, claro. Esa huevada. ¿Qué modelo era? Era un Suzuki. Ya. ¿La 300? ¿O la 100? Puta, no me acuerdo. Modelo Damas era de Suzuki. Ya. Esa vaina de puta, estábamos buscando, queríamos Station, porque mi papá cargaba tela atrás, ¿no? Puta, por supuesto 4.000, por ahí, ¿no? Dólares. Ya.
Y estábamos buscando, ¿no? Y el que le iba a manejar era yo, peón. Yo todavía no tenía brevete. Entonces, puta, en eso ven esa combi, puta, vas al concesionario y lo ven al fondo, el que está todo polviado. Se fueron al mismo concesionario y el No, son muchos. La concesionario no. A esos que te venden. La tienda de segunda. Sí, donde te venden varias marcas. Sí. Ahí fuimos. Estaba olvidado ese carro. Estaba al fondo, weón, puta, había mejores carros. Y estaba al fondo, todo polviado, todo cochino, todo. Y mi padre dice, ese carro estaba acá para transportar mercadería. Por el tamaño, pues. Tu viejo Claro. lo ves por el tema de la... Claro, el negocio. El negocio, claro, sí. Y puta, yo decía, pues yo a la universidad, puta. Ay, cacho su máquina. Claro, pero sabes que no quiere pulsar los culos. Sí. Puta, me parecía un huevito, parecía que puta, me lo llevé en mi bolsillo. Entonces, tu viejo que le convenció el precio y dijo, ya... Puta, el tío pedía $3.000 y mi papá le bajó $50. 2.950. ¿Sí? ¿$50 nomás le bajó? Sí, pero no quería más el tío, no quería más. El tío está bueno. Oye, pero baratazo, $2.950. Claro, entonces puta lo sacamos, mi tío lo probó, sí, botaba un poquito de humito nomás, un poco nomás botaba. Entonces ya puta lo manejaba por ahí, ¿no? Normal. Yo nomás saqué mi brevete y ya puta empecé a manejarlo. Y como botaba un poco de humo, tenía un vecino, pero no, que era mecánico, puta, supuestamente mecánico, pero yo decía, este weón, ¿por qué no tiene chamba? Decía, puta, hasta que se mosquea. Le decía, ¿por qué no tiene chamba? Entonces, lo llevan, ¿no? Lo llevan ahí. Chápalo ahí para conversar, para grabar. No puedo tirarlo. Ahí. Ya, para grabar la conversa, ¿no? Ya, entonces, de frente, ¿no? sí. Ya, o sea que ya cerraron el negocio por la compra de ese auto, $2.950. Le rebajaron $50 en el concesionario, en la tienda donde vendían el vehículo. claro, eso no quiso. Entonces, o sea, lo sacan, mi tío lo volvió a abrir, nada normal, ¿no? Botaba un poco de humo Ya. y... Era para toda la familia su primer carro. Claro, sí. Entonces, ¿Qué era? ¿Taiwo? no, era un Suzuki modelo Damas. Ah, Suzuki Damas. ¿Ese es minivan? No, menos, estoy en la mitad de eso. Ya. Ya, entonces... ¿Ese es el carro que se quedó varado en la jato de mi ex? Sí. Pero no, yo pensé que ese era la minivan, huevón. Era la minivan. No, ese Ya. era. Que se malogró el cable de embrague y tú tenías que agacharte. Sí. Ahí teníamos que hacer un nudo, creo, amarrar para... Tenías que cada vez que yo quería hacer cambio, tenías que agacharte y pa, Claro. jalar el cable. Puta, cada anécdota de ese carro que habrás pasado, weón. Sí, oye, puta, sí, no, weón. Oye, tú has tenido cagada de carros también, ¿ah? Cuando No. nos fuimos de viaje en grupo a Lunahuaná. No, pero ya no, pero ese carro sí era neo, sino que ya el carro en sí me pedía, me avisaba y yo no decía caso, peón. Ya me avisaba, te das cuenta cuando el carro avisa, peón. Ajá. Entonces te avisaba en sí que necesitaba algo y puta, y no le llevaba su mantenimiento, pero entonces en un recorrido largo, puta, se recalentó con el motor, no sé qué pasó, algo Sí. por ahí pasó. Ya, la cosa es que ya, tenían el carro. Botaba un poquito de humo. Y mi papá lo lleva a nuestro vecino del barrio, que yo siempre lo veía sin chamba. Puta, que estaba mosqueando. Y yo decía, pero si no tiene chamba es por algo, ¿no? Ajá. De repente no es tan bueno. Entonces, mi papá, como era su vecino, ya lo lleva, ¿no? Puta, le cobró creo que algo de 3.500 soles, ¿no? Como $1.000, ¿no? ¿Y cuál era el problema? Botaba solamente un poco de humo nada más. Por el humo. Nada más. Pero un poquito. el humo, el significado del humo es ¿cómo se llama? El empaque, la empaquetadura. Sí, algo por ahí, ¿no? Pero el carro manejaba, o sea, se movía normal, solo que no queríamos ese humo, ¿no? Ese pequeño humo en sí. Ya, no querían que esté perfecto el auto. Claro, sí. Ah. Entonces lo llevamos, puta, se tiran como que un mes arreglando esa vaina, un mes, creo, 3 semanas. Madre. Hace mucho tiempo. Y se lo entregan a mi papá. Ya, entonces él empieza a manejar, normal, ¿no? Y ahí nomás, puta, como que los días, puta, empieza a recalentar. Bota más humo, ya O sea, botaba. en vez de que salga mejor, salió Sí. peor. Puta, botaba más humo y sí. Ya. Y le llevamos al vecino y el vecino, puta, no podía arreglarlo, ¿no? Puta. Y después ahí nomás a los días lo llevamos a otro mecánico, sí. Ya. Y nos dice, bajada de motor de nuevo. Mierda. O sea, ya era segunda bajada de motor en un mes. Puta, le vendieron una cagada. Claro, por eso es que estaba al fondo, pero Ya, ustedes entonces- fueron los únicos sanos que fueron por ese carro y al final les salió más caro. Bueno, sí. Pero el tema es que el primer mecánico, nuestro vecino,
tenía que, ya le había hecho la bajada de motor y tenía que solucionar. Claro. Lo cagó, pero lo malogró más. Se limpió las manos. Sí, Dijo, puta, no, ya esto va, lleva al otro lado. Claro, Ganó eso. su plata y... Sí. Ya. Entonces lo llevamos a otro lado y me dijeron nuevamente bajada de motor. Y ahí en ese lugar que le hicieron la bajada. Si le hicieron la bajada estaba más o menos así, pero no estaba al 100%. Entonces ese hombre, como no podía solucionarlo, nos lleva donde un ingeniero, donde él antes había trabajado de la persona con quien aprendió en sí, un ingeniero. Ahí por el centro de Lima, por la Victoria, por ahí, ¿no? El pata sí era ingeniero y tenía más canchas. ¿Estás hablando de qué año más o menos? Puta, el 2009. Ya. No, 2008. 2008 ya. Puta, hace tiempo. Sí, ya son como... 16 años. 16 años. Ya, entonces, ya, pero lo llevamos ahí y ese patita... Oye, el 2008 ya estábamos en la universidad ya. Claro, pero estamos en la universidad. Yo era 2005-2. Ya, yo era 2007-1. Ya, 2005. Claro, estamos en la universidad. O sea, puta, estamos hablando de hace 16 años, ¿no? Sí. O sea, hace 16 años que nos conocemos, más o menos. Por ahí, La claro. mierda, ya. Sí. Ya, entonces, lo llevamos y yo cuando llegué, puta, yo vi que el patito tenía una cuadra de carros en sí. Y eran buenos carros, había como que Mercedes, BMW, Audi, Gama Toyota. alta. Sí, y estaban haciendo cola esperando por la atención del ingeniero, ¿no? Ya. Entonces el ingeniero agarra, lo ve y le hace como que algunos retoques. Creo que habrá demorado 2 días, 3 días, creo. Ajá. Y te cobraba caro, pues así te violaba en sí. Es como si lo estuvieras llevando al mismo concesionario, pero sí, te lo dejaba bien. Y Putón. sí, y de ahí lo arregló y sí, quedó ok. Y ya pues lo estábamos manejando, ¿no? Lo estuvimos manejando y después ya había otras cosas que el carro fallaba, ¿no? Y otras cosas que Pero no era lo más jodido que era el humo que a ustedes les incomodaba. No, ya, claro. detallitos. Claro, otras cosas sí, otras partes que no eran del motor. Ya. Puta, ya, pero... ¿Y así cuánto tiempo tuvieron ese carro? ¿Desde el 2008 hasta cuántos años más? Hasta el 2011. 3 añitos. Sí. Y ya ¿y cómo lo vendieron después? ¿Al kilo? ¿Por metal? ¿Chatarra? Al peso. Al peso. No, y después en Gamarra en sí a la gente le gustaba, ¿no? A la gente le gustaba porque cargaba bastante. Ah, pero, o sea, al final sí les resultó bueno por la carga, por la chamba. Claro, Le sí. sacaron el jugo. Sí, esa parte sí, pero también el carro paraba fallando. Ya estaba como que fallando. O sea, lo convertimos a gas. Ya, no. Y ahí, puta, ya. Sí, weón, yo también cuando tuve mi primer carro lo convertí a gas. GLP, ¿ah? Ya GLP, claro, sí. Ah, lo cagó, weón. Sí, ahí también. Lo convertimos a GLP y puta, ahí fallaba cada rato ya. Después de ese carro lo venden, que lo vendieron a alguien de Gamarra. Sí, ya. ¿Y sabes algo de ese carrito? Sí, vamos, hasta ahorita lo tienen. ¿Que sigue funcionando? Sí, sigue funcionando. Le sacaron el motor, le pusieron otro motor. Claro, para que ande, weón. Sí, a uno de nuestros clientes, Ya, de Gamarra, cuando puse el letrero, al toque. sí, al toque agarró, me llamó, me dijo, ¿cuánto quieres? Le dije, $3,000. Me negoció, $50 menos igual. me negoció y quedamos en 2.900. Ya, puta, no perdí. Bueno, Claro. no perdiste en la venta, en la compra-venta, pero sí invertiste, pues. Claro. En el mantenimiento, en la reparación sobre todo. Más o menos en las 2 reparaciones, en las 2 bajadas de motor te habrán salido sus $2.000. Puta, por ahí, claro. Y de ahí vendiste tu carrito, ese fue tu primer carrito, de ahí ya se metieron por uno nuevo. ¿Qué dijeron? Vamos a comprar uno nuevo. La Santa Fe, claro. Eso es lo que pasa a veces, huevón. Por eso cuando yo también mi primer carro lo compré de segundita, no me salió malo, me salió bueno. Le puse GLP y al poner de GLP las piezas comenzaron a desgastarse rápido y ahí la cagué. Y vendí ese carrito y dije, no, está huevón, voy a comprarme uno nuevo de casa, que supuestamente no debería de tener problemas, ¿no? Resultó ser otra chatarra y terminó también en el taller auto nuevo, pero así se aprende, pero así se aprende con el Claro. tiempo. Tu Santa Fe sí no te salió malo. No, mi Santa Fe sí, puta, bacán, sí. Pero la vaina es que el motor sí era muy grande. 2400. Sí. Y ahí le puse gas. Sí me acuerdo. ¿Ese era GNB o GLP? GLP. Ya. Pero le puse gas ahí en la misma concesionaria. Ah, chucha. Ya, y como siempre le llevaba su mantenimiento normal.
O sea, todos los mantenimientos los hiciste ahí en la misma casa. Sí, al inicio del primer año, sí, ahí. Y ya después conforme me iban subiendo el precio, ya bueno, yo a otro lado. Pero el carro sí, el carro bacán en sí, que era neo también. Era neo, no tuve problemas con ese carro. ¿Cuántos años lo tuviste? 4 años, por ahí, 4 años, claro. 4 años. ¿Y lo vendiste también a alguien de ahí de Gamarra? Puta, ahí sí lo rematé aún. ¿Por qué? Ah, necesitabas liquidez, ¿no? Necesitaba para... ¿Cuánto lo vendiste, weón? Mira, lo sacamos más o menos en $27.500. Y con todo pero crédito. Claro, o sea, el precio de lista, el contado, $27.500. Al crédito, claro, subía un poco más. Y más su tanque de gas, $2.000, salió casi $30.000. Y ahí sí lo tuvimos que quemar, pero no, a la mitad de precio. Me hiciste acordar cuando yo también tenía 2 carros al mismo tiempo. Un Suzuki Gran Nómade, no sé si sabías. Ah, sí, claro, sí. Una camioneta, esa camioneta era una bestia, buena, macho. Y tenía el Honda Civic SI deportivo. El negrito. El negrito. Y también, huevón, llegué un momento en que no tenía capital. Y justo quería invertir en mi tienda en Ica. Quería poner una tienda en el centro comercial, pues. Pero no tenía el billete para poner. Y dije, puta, ya, ¿para qué voy a tener 2 carros? Vendo uno. Y ese uno se lo vendí a mi pata que chambea conmigo, al de sistemas, al que ve todo el tema de sistemas. Le gustó el carrito, hasta el día de hoy lo tiene machazo. Hasta ahorita ni le cambio las llantas, ¿no? Las llantas ¿de años ya? Sí, machazo, bien macho ese Suzuki Gran Nómade. Ya con esa plata invertí en el local de Ica, en el Quinte. Ya comencé a pagarme un poco más. Pero sí, es cosas materiales, huevón. Los carros, claro, puta, sí. Es un tema es un lujo, por así decirlo. Te compras uno menos, de menos peso, de menos gama y ya comienzas a levantarte nuevamente. Y ahí después de esa Santa Fe, ya, ahí, la tostadora. No, claro, sí. Ahí nos tuvimos que esperar como medio año porque no había para Richie. Claro, y ahí sí viene ya la minivan. Eso fue el 2016. Gente, ya pasamos Skoder, ahora estamos en una ciudad que se llama Leicester, algo así. Y después, claro, después de 6 meses de estar sin carro, sí vino la minivan. Sí, vino la... Es la N300, ¿no? Sí, la N300. Oye, pero estaba bacán ese carro. Cuando tú lo polarizaste, claro, sí. Se veía putón, ¿ah? Sí. Esa polarizada también tenía dobles intenciones. No, eso es por seguridad. Tenías tu cama atrás, ¿no? Eso es por seguridad. Eso es por seguridad, es lo que la gente va mal pensada. Puta madre, hasta todo el parabrisas adelante estaba polarizadazo, ¿no? Ah, sí, tío. Lo bueno es que tú te compraste el multipropósito, creo, ¿no? Que podías poner asientos y lo podías sacar también. Sí, claro, sí. ¿Verdad? Esa huevada, porque yo también tuve un momento en querer comprarme un auto así como el tuyo. Dije, para la chamba, para poder repartir la mercadería y toda esa huevada. Pero luego hice costos y me salía más caro mantener a un chofer, mantener a un repartidor. Ahí eran 2 personas. Luego meterle gasolina o gas, no sé, planilla. Me salía más caro. Dije, mejor contrato una empresa de courier y lo envían y me olvido. ¿Qué tal si el auto se choca, se desgasta? Fue un momento en el que uno tiene el billete y dice, puta, quiero mejorar la empresa, entre comillas, y iba a comprar esa huevada. Iba a comprar un multipropósito. Pero ¿cómo es esa huevada? ¿Es fácil de sacar los asientos? Sí, esa vaina solamente lo tienes que desarmar nomás. Lo desarmas y ya listo, ¿no? Ahora, en nuestro caso, sí, porque prácticamente era para nuestro uso. O sea, nosotros solemos ir casi de diario a Gamarra. Tenemos el taller también ahí en nuestra casa, ¿no? Ajá. Sí, era como que para nuestro uso y de pasada también para transportar mercadería, ¿no? Ahora, claro, si hubiese sido como para destinarlo para un personal que lo vaya a manejar, no, sí, es distinto, pues, ¿no? Ahí ya como que de repente la mejor opción sería lo que tú estás diciendo. Sí. Claro. Claro, en tu caso sí te sirve, pues, huevón. Claro, sí. Porque sí. Ustedes se transportaban más o menos, son que 4 o 5 personas en ir a tu jato, ir a tu chamba, todos los días. Claro, aparte más mercadería. Ya, pues en mi caso, yo, puta, soy solo. Claro. Y también lo pensaba como para mi familia, no irnos, pero al final, relación, precio, costo, no me era rentable. Ya, entonces ahí te compraste la tostadora. ¿Esa también fue nueva o de segunda? Mira, esa fue prácticamente casi nueva porque solamente tenía 5.000 de recorrido. Sí, muy poco en sí. Y también sí estaba convertida a GNV. Eso sí era GNV. Y el carro, bueno, la minivan era casi nueva, ¿no? Eso sí nos ha tocado buena. Buena. O sea, buena compra. También le pusiste GNV. No, ese fue GNV ya. GNV, pero eso ya estaba ya.
Ah, estaba chucha, GNB. y en una buena empresa también. Ya, bacán. Sí, eso ¿Y sí. por qué lo vendía el pata? Bueno, el pata dice que ya tenía otro carro, supuestamente que quería como que ahorrar, ¿no? Ahorrar en sí, por eso lo convirtió, pero se dio cuenta que tenía dos vehículos, ¿no? Mucho gasto, ¿no? Claro, mucho gasto, pues, ¿no? Entonces, por eso nos vendió. Prácticamente lo compró, lo manejó casi nada y nos lo vendió en sí prácticamente nuevo. Ya esa minivan sí, lo seguimos teniendo. ¿Lo siguen teniendo? Sí, claro, sí, 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 me dijiste. lo seguimos teniendo. Entran... ¿Quién lo maneja? ¿Tu viejo? No, eso lo maneja. Mi papá no maneja así. ¿Tu hermana? No, tampoco, sí. Eso lo maneja. Bueno, yo lo estaba manejando. Prácticamente yo lo he manejado por varios años y a veces también lo manejo. Pero como ya tengo un auto, ya más agarro mi auto. Pero eso por lo general lo maneja un primo que trabaja con nosotros, lo maneja en sí para movilizar a mi papá, a mi mamá, al negocio, para transportar mercadería. Yo casi ya no toco mucho esa minivan. Yo ya tengo mi auto, o sea, tengo un Kia Rio. Sí, que también lo he polarizado por temas de seguridad. Ese aquí arriba por dentro estará más blanco. No, está necesito. Todos los asientos deben estar manchados. Puta, lo pasa luz ultravioleta ahí. Te aparece todo. Y ese es tu último carro. Claro, sí, eso lo he comprado en 2022. 2022 y bueno, el carro sí, está bonito. Bien parado, funciona. Sí. No te ha dejado parado nada. No, el carro sí está en perfectas condiciones. Los Kia considero que sí son buenos. Son buenos. Sí. Yo también he tenido dos Kias Cerato, buenos carritos, no te dejan atrás. Lo que sí, mira, antes de comprar mi primer carro yo estaba entre dos, entre un Kia que se llama Kia Pride y el segundo que es un Ford Escort europeo. No. El Kia Pride estaba barato y me gustaba, pero en ese entonces la gente no confiaba mucho en los Kias, en los coreanos. Claro, no confiaba, pero como ahora los chinos. Sí. Algo así. Decía, puta, ¿cómo te vas a comprar un coreano? Esa huevada no va a funcionar. Lo veía, no, al inicio de los Kia lo veían recontra mal en sí. Sí, y por esa opción opté por el Ford, que era, entre comillas, pues, mejor marca, ¿no? Más respaldo. Que dicho sea de paso, sí, estaba bueno, solo que el auto la jodí cuando le puse GLP. Eran las primeras versiones, creo que la tercera generación de GLP, ahora creo que esta es la quinta, ¿no? Sí, quinta, sí, la quinta es buena. Ya, la quinta. Entonces, eso fue mi enseñanza y a raíz de eso ya me da miedo poner de gas a un vehículo, como que siento de que el auto lo va a cagar, es lo que pienso, ¿no? Pero de repente la gente que tiene autos a gas de repente ya cambió ese tema, ya cambió ese paradigma y puede que ahora funcione mejor. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir con el camino porque mi brother está que llama, está que pregunta cómo van, de repente piensa que ya nos hemos chocado. Y ya llegando a Citroën, vamos a ver qué tal es el trato, qué tal nos dicen. De repente ni siquiera nos quieren dar el vehículo porque no somos los dueños, pero vamos a ir a documentar todo. Así que una pausa y volvemos. Ya llegamos a Tirana, estamos exactamente al costado de la concesionaria, pero tenemos que llenar el tanque, o mejor dicho, tenemos que ponerlo al nivel que nos han entregado. Estoy aquí con mi brother que me está ayudando a llenar. Diesel, yes. Vamos a meterle 14 euros. Una vez que ya llena, vamos al concesionario para que nos entreguen el otro vehículo. Esperemos a que llenen el tanque. Ya llegamos a Tirana. Estamos ahora aquí en el concesionario para recoger el vehículo. Pero primero, Racer, porfa, revísate todos acá, todas las cosas que hay ahí para poder entregarlo limpio. O sea, sin que haya cositas, el agua, fíjate la maletera. Okay, I'm here for the car. This is the white car, the key of the white car. Can you check? Yeah, he's going to check my Okay. Bring him there. There. Ok, va a llamar al encargado para que revise el carro si está todo ok. Y el carro de Apo está por allá. Por si acaso, Apo es la novia de mi amigo. Por ahí también en un videito sale algo de ella. This is the car, right? Yeah. Okay. The white car is there. Yes, Can you yes. check? No, he's Hello, sir. Good Vamos a revisar el auto. The gas is in the same level. They have 6 lines. Bueno, va a darle su revisadita.
para que esté todo ok. Hace un sol terrible acá en Tirana. Creo que en Skoder está haciendo un poquito de frío, ¿no? Pregúntale si este de Cristian. Deja la botella por acá. It's not yours? If it's not yours, maybe it's with of my friends. Okay. Sí, debe ser de ellos. Ya le están tomando su respectiva foto. Para ver que el carro lo estamos dejando tal y como nos lo han entregado, completito, sin ningún rasguño. Ha sido conducido por mí, pues. Cuando yo conduzco un auto lo conduzco bien y ya sé las condiciones en que me entregan. Por eso es que es bueno cuando alquilas un auto, tomarle foto, tomar un videíto, para que luego no te digan, no, que este rasguño estaba, que no sé qué. Ya aprendí, ya me hicieron una vez en alguno de mis viajes. Ahora siempre hay que tomar evidencia. What? You take a contract or something like that? No, I don't have With it, nothing. just Nope. nothing. I don't have the contract. Okay, everything it's okay. Perfect. Okay. Okay, can I see the other car? Yes. Yeah, where's the keys? And everything is okay in the car? The GR is okay too? I don't know how to double check. Oh, but can I test, Куди right? що от макіну тече? А? Ну, окей, па. Доходиш ти не туди? Бо сьогодні ми робимо перформу. Скажу, бо це купити макіну за скажу. Скажу. Calor. Ой, ось там, глян. Ми впалимо. Miren, ahí está el mapa de Albania. Yo me imagino que se llamará Skiperia en el idioma albano. Podría ser. Bueno, chicos, ya tenemos el carrito. Vamos a darle una pequeña revisada. Supuestamente este quiñe ya debió estar. Ahí les estoy enseñando. El auto está en ok. Ok. Acá también tiene un pequeño golpe. Tiene este pequeño rasponcito. Supuestamente ya viene original del auto. Este auto es de Bélgica, por eso tiene la matrícula belga. Acá tiene otro pequeño golpecito. Y prende el carro, tío, para que prendas el aire porque hace un calor de mierda. Voy a revisar los documentos. Ya. Y está todo ok. No voy a revisar nada porque se supone que acá no le he quitado nada, ¿no? Entonces, ¿qué dice el brother de Citroën? ¿Qué es lo que no funcionaba? No funcionaba la caja de cambios. Llegaron acá a Albania y funcionaba primera, cuarta y retroceso. Entonces cuando nos íbamos nosotros a Skoder, como habrán visto en el video anterior, la caja funcionaba bien, habían arreglado el carro, les habían cobrado 2.300 euros por haber solucionado el carro y resulta de que en plena carretera se nos malogró. O se le malogró a mis compañeros, a mis amigos. Según lo que dice el técnico, es que alguien, es posible, como este auto no tiene bloqueo de cambio, tiene hasta quinta y de quinta tiene retroceso, es probable que se hayan confundido y hayan puesto en vez de quinta, sexta, como si la sexta fuese retroceso. Entonces han estado primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y de la quinta han querido pasar a sexta, cosa que este auto no tiene, y en vez de poner sexta han puesto retroceso, y ahí es donde se ha jodido la caja. Esa es la teoría. Probablemente sea cierto, no lo sé, pero ya recogimos, no nos han cobrado nada, se ha pagado los 2.300 que se pagó, bueno, pagaron mis amigos los 2.300 euros que les cobraron, así que toca irnos de regreso a Skoder a recoger a los amigos y esperemos que en el camino no pase nada. Felizmente a la ida no nos ha parado la policía, esperemos que al regreso tampoco. Bueno, se logró, llegamos a Skoda, bien, hemos pasado un montón de policías. Lo bueno es que nadie nos ha parado, felizmente. Espérense un toque. Mierda. Hey Apple, everything is good. Yes. Yeah, I test Okay. the jar, all is good. And that's it. Okay, perfect. Thank you so much. You're welcome. Listo, ahora sí ya estoy sano y salvo. Aquí está el carro. Y eso ha sido todo, misión cumplida. Así que me voy despidiendo. Si te ha gustado este video, aunque ha sido un video medio privado, pero igual, dale me gusta, comenta o compártelo. Y bueno, suscríbete también. Suscríbete a mi canal. Mi nombre es Jenner Silva. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. 1. No tenemos brevete.